Ándale. hasta que saliera el sol, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. De hecho, pensé en esa película porque creo que te ilustra perfectamente lo que estamos hablando, ¿no? Cómo las leyes parten de eso, específicamente parten de la religión. Hablando de esa época, pues la religión eran politeístas, o sea, creían en muchos dioses, el dios de la guerra, el dios jaguar, o sea, no mates a un jaguar porque te va a ir muy mal, ¿no? Aparte de la justicia humana, el dios te va a maldecir y te va a ir mal, no mates a estos animales, eran sagrados y bla, bla, bla. Entonces, a lo que voy específicamente es que eso es nuestra época prehispánica, ¿no? Donde las culturas amaban, adoraban a esas figuras, a los dioses, a muchos dioses, sacrificaban a los dioses, en favor de los dioses, vaya, bueno, eso es algo cultural. Pero ahí viene la parte de la que estamos hablando de la religión más actual. Conforme viene la conquista española, ellos cuando llegan, si mal no recuerdo, llegan en 1492 y se encuentran con un mundo completamente diferente a lo que ellos conocen, ¿no? Es un mundo aparentemente incivilizado, o sea, sin nada de civilización, pero sin embargo, con ideologías muy marcadas, ¿no? El respeto, el amor a la naturaleza, el respeto, amor a las mujeres, cada uno tenía sus funciones específicas, la mujer se encarga de las chinampas, en el caso de cuando había, en los lugares donde había siembra en chinampas, se encargan de la recolección de frutos, se encargan pues vaya, de esas cosas, ¿no? De cada uno tenía sus funciones. Tales y cuales hombres son aptos para la guerra, entonces van a ser guerreros. Tales y cuales se van a dedicar a la cría de animales, cosas así, pues vaya. Pero con la conquista, pues al final de cuentas, se dieron cuenta que movían, que al hombre del nuevo mundo lo movía la cuestión religiosa, es decir, los dioses. Hay que pelear por Moctezuma porque es hijo de los dioses. Y recuerda que al final de cuentas eran razas guerreras fieras, o sea, la muerte, ¿qué es la muerte? No es nada. La muerte es un privilegio con tal de defender mi tierra, mis creencias. O sea, no es como ahora que dices, oye, te animo, no, ni más. Y si te pitó el carro de enfrente, no, mejor no le digo nada, no va a hacer que me dispare, me mate o qué sé yo, ¿no? O sea, no, 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 en esa época la muerte no tenía un significado, pero el significado era como, pues, orgullo, ¿no? Yo defender mi tierra, yo defender mi creencia, mi Dios, etcétera. Entonces era símbolo de orgullo. ¿Se dan cuenta los españoles de eso? Y de repente, ¿qué tenían que hacer para poder colonizar? ¿Qué tenían que hacer? Ojo, sí, la guerra, sí, dominar bélicamente, ¿no? A través de la guerra, pero también dominar ideológicamente. ¿Y cómo puedes dominar a un pueblo ideológicamente? Fácil, mételes religión. Entonces, digo, yo no digo que la religión católica no sea real, yo no, o sea, no estoy en contra de Dios ni de la religión católica ni nada. Yo lo que voy es que los españoles eso fue lo que pensaron, ¿cómo podemos dominar? Porque al final de cuentas había brotes, ¿sí? Decías, no los puedes dominar completamente porque están resentidos, porque luchan hasta el final y no. Entonces, donde había recintos sagrados de los dioses, ¿qué hicieron? Destrúyelos y monta una iglesia. En muchas iglesias de México vas a encontrar debajo vestigios de santuarios religiosos de las civilizaciones. Por ejemplo, en México vas a encontrar en el Zócalo de la altura ruinas de centros ceremoniales, por ejemplo, y que arriba hay iglesias. En Puebla han encontrado muchísimos vestigios religiosos debajo de las iglesias. En Puebla, si mal no recuerdo, hay 365 iglesias y en muchas de ellas han encontrado recintos religiosos. Entonces, ¿qué es? Les desbarato el qué creer, lo físico, y les meto una iglesia y los empiezo a controlar ideológicamente. Y algo que muchos historiadores han hecho hincapié en cómo pudieron dominar a los aztecas y a los diferentes grupos, un evento que marcó la historia, o que marcó sí, la historia de México, como tal, fue la aparición o la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe, donde, por ejemplo, muchos historiadores dicen que fue una manipulación. ¿Cómo es esto? Dicen, inventamos que se aparece la Virgen, la Madre de Dios.
¿no? Hacemos que se aparezca, pero ¿cómo nos van a creer? O sea, ponte a pensar, si tú le dices a un azteca, oye, se apareció la Virgen, pues él te va a decir, pues qué chido, yo quiero que se me aparezca el dios del trueno, ¿no? El dios de la lluvia, ¿a mí qué? Dicen que todos, Dios, la Virgen, eso, fueron, no son, porque dicen que la Virgen según es de aquí, de México, que aquí fue todo ese pedo, pero que son traídos de sajones, según, que por las cruzadas y eso, o sea, y que los verdaderos dioses que debe de adorar el mexicano o los mexicanos en general son a los dioses aztecas o mayas, todo eso. Sí, 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 el dios águila, el dios jaguar, ¿no? El dios de la lluvia. O sea, es como decir, llovió, las siembras van a florecer, se van a dar gracias al dios de la lluvia, nos bendijo con eso, ¿no? Entonces, eso es, y como te digo, ¿cómo puedes eliminar esa ideología de lucha, esa ferocidad de los guerreros? Mételes ideología, ¿no? Cámbiales la ideología. Pudo haber Entonces, sido también, poniéndonos el ejemplo de que Dios era el Dios de los dioses de ellos, o era el Dios más grande, o su mamá, tal, así. ujú. Pudo Sí, haber sido también una forma, ¿no? ándale, sí, sí, sí. Y por eso muchos historiadores se van dicen, ¿cómo le podemos hacer? Entonces, ellos dicen ¿cómo podemos hacer que nos crean, vaya, ¿no? Entonces, de repente, agarran a un tal José, si mal no recuerdo, creo que se llama José, y se le aparece la Virgen y se le plasma en su manto, ¿no? La Virgen. Diego, ¿no? Ah, perdón, Juan Diego. Sí, José es el esposo de María, ¿no? Juan Diego, perdón, Juan Diego. Entonces, se le aparece a Juan Diego en el cerro del Tepeyac y se le plasma la imagen en la manta, ¿no? En la vestimenta, en el ropaje. Y entonces él lo transmite y la gente empieza a creer, se le apareció la Madre de Dios, entonces empieza el cambio, ¿no? El cambio de ideología, decir, es que entonces Dios sí existe, es que entonces nosotros hemos estado erróneamente creyendo en otros dioses cuando hay un solo Dios, ¿no? Y se le develó en su ropaje y todo eso, pero porque era uno mismo de ellos, entonces es lo que se cree, que pudieron manipular esa información a través de Juan Diego para que él pudiera esparcir en cierto, y se fuera como, pues vale, ¿no? Como efecto chisme, efecto dominó, y les pones iglesias en donde había sus centros ceremoniales, entonces al final de cuentas haces que las personas empiecen a creer en una religión y sean entonces sometidos ideológicamente. Porque entonces, para Dios no es correcto que tú atentes contra tales y cuales personas. Para Dios no es correcto que tú te comportes de tal y de cual manera, ¿no? Entonces, Pues también los españoles se beneficiaron de eso porque, como usted lo dice, no es correcto que atente. Entonces, no tenían por qué atacar a los españoles tampoco. ajá, exacto. Y si te fijas, la misma religión, al final de cuentas, sirvió para la independencia, porque cuando llega el cura, algunos dirán que por sus propios intereses, otros dirán que son intereses legítimos de la libertad, otros dicen que no es cierto, que eran sus propios intereses, a través de que de las campanas de la iglesia, hasta a través del estandarte de la Virgen de Guadalupe, es la primer bandera que se le conoce o que se relaciona con México, y dicen, pues vamos a levantarnos en armas, la lucha y todo esto, ¿no? Entonces también la religión sirvió pues para la independencia. ¿Por qué? Porque había ya un arraigo religioso pues bastante fuerte ya. Profe, espérame, ahorita vengo. Ok, ok.
Pero No te preocupes, ¿ya listo? sigamos. Dice Fanny, acépteme. Ni No, la no, había no, ya visto. no. Ni la había visto. Profe. Vaya. ¿Ya está lista? Ay, no, hombre, es que me decía que actualizar y que no sé qué. Yo, ¿y esto qué? La cara, dije. Profe. Estamos hablando de la iglesia, güey. Ah, que le decía que no me dejaba entrar. Es que te pedía que actualizaras tu equipo, ¿no? No, el Zoom decía que actualizar y le puse a actualizar y no me decía error. Y le tuve que entrar por Zoom, decía algo de por Google y no sé qué hice, pero ya, ahora sí, ya pude. Ok. Menos mal. Sí. Ya extrañábamos que vinieras a poner el desorden. Estamos hablando de religión, que fíjate que se apega mucho a lo que es el tema del derecho primitivo que manejamos en la tarea. Así es que te has perdido de una gran conversación que empezó con las manifestaciones raciales de los morenos, y vamos ahorita con los españoles y los aztecas. ¿Cómo la ves? Afroamericanos, profe. ¿Mande? Afroamericanos. No sea racista. No, por eso dije morenos. Dígale los negros, hijos de toda. ¿No han visto que hay un video que se hizo viral de un afroamericano que llegan dos policías, lo ven ahí parado, llegan y lo esposan y todo, y resulta que es agente del FBI? Sí, lo acabo de ver ahorita. Como sí. Se quedan paralizados, nomás saben, ¿no? Ajá, sí, está curioso porque él le decía, ¿qué les pasa, no? ¿Por qué lo hacen? Y ellos bien así, bien fieros, pues agarraron, y hasta eso, pues él así como que, ok, y le dice, revisa mi identificación, porque ellos le dicen, ¿quién es? Tú no sabes quién soy, revisa mi identificación, y agarra y ya, uno de ellos por fin saca así como que la cartera, y le dice el afroamericano, ¿no? ¿Qué dice ahí? Y ya cuando ve, FBI, sí, no me la cerró así como que... ¿Qué esperas de cerbósame? Le digo, quítame estas cosas. Ay, yo no lo he visto. Sí, de hecho lo publiqué hace como una media hora, una hora. Ahí No tengo Facebook, profe. ¿No tienes Facebook? Bueno, la aplicación, porque como no me caben las aplicaciones de la escuela y mis personales aplicaciones, pues tengo que elegir entre una y otra, ¿verdad? Y pues obviamente elegí las personales. Por eso no me agarró el Zoom ahorita. Por eso no me agarraba el Zoom. No, lo que pasa es de que eliminó el Zoom para abrir no sé, Facebook. Después tuvo que eliminar Facebook para poder otra vez descargar Zoom. Exactamente. Al rato sacarás en WhatsApp. Ándale. Al rato elimina WhatsApp para poder abrir otro y así va a estar cada día descargando una nueva cosa. Y el fin de semana lo vuelvo a instalar. Así es. No mames, güey. Oye, Fanny, Mande. Fanny y Humberto, ¿por qué no ponen su cámara? Porque no sé, nomás. ¿Porque están bien feos o por qué? Aparte. Es que se ve el rancho aquí, profe. ¿Dónde es? Gallinas corriendo por ahí. No voy a hacer que salga una vaca por ahí, un perro, pues mejor. Un burro como la otra vez. Es cierto. Ese estuvo genial, la del burro, ¿eh? Y quedó guardada, lo mejor de todo. Nada más porque no me dejaste publicarlo, pero no, hombre, estaba genial. Mari no quiso. Arre, güey, que lo publique en Facebook. Mari no quiso. Pues sí, al cabo no tienes video, Facebook güey. ni te vas a dar cuenta si lo publico.
Dijo Mari, no. Y yo dije, sí. Y dijo Mari, no. Y yo dije, sí. Y por eso, Y pues, ¿por qué Ah, me dices que no? Luego te voy a decir, ya sé. yo sé que va a ver esto, Mari, pero ¿por qué dice que no? Es cierto. Bueno, ok, muchachos, entonces, bueno, Fanny, tú que eres la nueva, que vas entrando, de la Ajá. tarea, ¿qué fue lo que te llamó más la atención? Humberto platicaba hace un momento Ajá. que él abordó incluso una parte, ¿no? Del derecho, cómo nace de la parte pues, de el desarrollo social, vaya, de los aztecas, ¿no? En su línea del tiempo, él plasmó algo de los aztecas, donde pues la forma de la creencia en los muchos dioses que existían o que para ellos existían, de ahí se derivaron leyes de convivencia, ¿no? Formas dictaminadas de cómo deberían convivir. Entonces, ¿tú qué podrías rescatar de tu trabajo? Vaya, no necesariamente los aztecas, a lo mejor abordaste cuestiones de Mesopotamia, no Sí, sé. ajá. Bueno, de hecho, cuando lo estaba leyendo, estaba así como de, ya a mí se me hace un poco más efectivo cómo aplicaban las leyes antes, porque ahorita no puedes tocar a un preso porque, ay, ya, los derechos humanos y todos se echan encima la mamá y la abuela y la tía. Y se me hacía mejor así como que sacarle las palabras a la fuerza. Lo único que saben de leyes, no Era los como derechos humanos. así, porque no, ahí no era como que, ay, que no le hagas nada, pobrecito, que no sé qué. Era de dime la verdad y dime la verdad, si no aquí te mueres. Sí, sí. Y si no es Y verdad, así, pues por lo menos ya tenemos el culpable. ándale. Y aparte Profe, de los códigos que eran, la mayoría, todos eran muy parecidos. Era como que tenían no sé cuántas leyes, 200 y feria de leyes, y hablaban igual del patrimonio, de la familia, y me llamó la atención porque según yo, a lo que yo sabía, no, antes no era tanto como que respetaran a las personas, pues, y que hubiera leyes y códigos, era como que se me hacía raro y me quedé así como de, poco podía. allá la gallina, Según güey. yo, pues, Fanny fue a amarrar al burro, pero se le olvidó encerrar las gallinas. no, sí, pero tienen un buen galillo, profe. Ok, bueno. Y bueno, yo rescaté eso más que nada. Profe, yo también me llamó la atención la ley que hicieron los egipcios anticorrupción. Ok. Ah, Sí, sí, sí. Platícanos, ¿de qué hablaba esa ley? Pues de la corrupción, o sea, ¿qué la ley más, del qué aplicación talión. quiere? O sea, de Sí, altos pero funcionarios, pues la pena era la muerte, obviamente, ujú. Profe, si alguien se dejaba manipular. Ok, sí. profe, Mándeme. que la mejor era la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Sí, exacto. Se ve que eres de aquellos de los lados de la Sierra de Rosario, ¿ah? Lo mira feo y te matan esos güeyes, imagínese. Ajá. Dices, oye, pero yo no te hice nada. Me vale. A mí me viste feo, güey, o sea. Ajá. Pero me vas a hacer, a lo mejor. Sí, por si las dudas, de una vez te mato, Por si dice. las dudas, por si la mosca. Ya sé. Vale más prevenir que lamentar. Sí, literalmente, ¿eh? Bueno, Ah, sí, efectivamente, hay un, vaya, ¿cómo decirles? Hay una historia, no sé, amplia, ¿no? O sea, yo creo que 4 años no nos bastaría para poder hablar de las diferentes civilizaciones y el nacimiento de las leyes, ¿no? Del Estado de Derecho en muchos de ellos. Y sí, efectivamente vemos cómo el derecho primitivo, pues habla de la historia, ¿no? Del nacimiento del derecho, en donde parte
parte de los, pues vaya, de las creencias religiosas, ¿no? Donde muchas civilizaciones eran politeístas, creían en muchos dioses. Muy pocas hablaban de un solo Dios, ¿no? Pero al final de cuentas, si se fijan, la religión era la que dictaminaba y decía, esto es tu código de comportamiento, así te debes de comportar, de tal y de cual manera. Y de ahí empieza a verse la necesidad de establecer lineamientos sociales de conducta. Entonces, por ejemplo, me llamaba mucho la atención la de la civilización azteca, en donde pues no existía una constitución como la que conocemos actualmente, pero sí había decretos hechos por el emperador en función de lo que los dioses solicitaban, ¿no? Incluso, por ejemplo, uno de los códigos más llamativos era, por ejemplo, inclusive la limpieza. Lo que era la ciudad, no recuerdo el nombre exacto de eso, pero es donde está el centro, de donde están las pirámides, vaya, era concebida como la ciudad más limpia, una de las ciudades más limpias de aquella época. ¿Por qué? Porque estaba prohibidísimo que algún ocurrente tirara una hoja me refiero a hoja de árbol, ¿no? Algo así. No crean que la envoltura de un gansito, ¿no? La tiró alguno. No, me refiero a que tiraran algo que pueda ser considerado como basura y que hiciera que no luciera limpia la ciudad. Entonces, eso meritaba un castigo, una sanción. A alguien se le ocurría tirar algo y era sancionado, ¿no? Alguien faltaba al respeto a la mujer de otro, entonces era castigado. ¿Por qué? Porque pues eso era sagrado. A la mujer del prójimo no se le toca, ¿no? Es como la bicicleta, la guitarra y la mujer no se toca cuando es ajena. Entonces, esos eran códigos que estaban determinados, vaya, en la ley azteca, ¿no? Por ejemplo, había leyes en los juegos de pelota que se conocía como ulama, en donde algunos historiadores dicen que el ganador era el que era sacrificado, pero otros dicen que no, que el perdedor es el que era sacrificado. Cualquiera de las todos dos. Iban a querer perder, o sea. Pero acuérdate que era un orgullo servir como ofrenda a los dioses, ¿no? Como jugador del Ulama, ¿no? Huevo. Soy de la selección ulamista de México, güey. Soy delantero de la selección azteca de Ulama. A la ronga. Imagínate, ¿no? Qué orgullo. Así. Entonces, por eso les digo, desde ahí nace, de la época prehispánica. Bueno, por motivos, obviamente, de tiempos, de que no todos pudieron acceder hoy y todo esto. De todas maneras, muchachos, yo les tenía preparado la clase con un video. Bueno, es un fragmento de la película. Si quieren verla, se las recomiendo. A ver si se proyecta ahorita. A ver si la ven. Sí, ven en la pantalla esta parte, ¿no? Esta película se llama El Rey, pues, The King, ¿no? El Rey está en Netflix. La idea era proyectarles un poquito porque me interesaba que vieran las formas de organización y cómo la religión tenía, de cierta manera, mucha injerencia en las formas de convivencia y, por ende, en leyes, ¿no? Que hablamos de leyes diferentes a las actuales, ¿no? En esa época decía, hay que mocharle la cabeza porque faltó a una ley, pues era palabra del rey y no se discutía, ¿no? En este momento, pues también se mochan cabezas, pero pues no está de acuerdo la justicia, sino pues otros grupos, ¿no? Otros ¿Qué trata de decir, profe? Que se siguen mochando cabezas, pero no los aprueba la ley, vaya. Clandestinamente. Ajá. Y, por ejemplo, aquí viene la parte del derecho primitivo en esto. Yo, de todas maneras, se los voy a volver a manejar. Si no, la próxima clase lo retomamos. Pero creo que ahorita lo que platicamos, Humberto, Daisy estuvo, creo que un poquito de tiempo aquí cuando empezó la sesión. Fanny, pues, se agregó un poquito más tarde. Pero creo que, de cierta manera, aunque empezó hablando de las manifestaciones de los afroamericanos, creo que para mí ha sido como interesante, ¿no? Porque hemos podido aterrizar esa información o esos sucesos en lo que tiene que ver con la clase del derecho primitivo, el nacimiento del derecho como tal. Entonces, para mí creo que fue bastante enriquecedor platicar contigo de esto, porque, pues, aparte de interesante, pues, creo que pudimos aprender yo de ti y un poquito quizás tú de mí. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Todo bien? Profe,
Profe, yo digo que cuando usted proyecta en la pantalla, se alenta y su voz se escucha cortada. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando proyecta su pantalla de la compu. Sí, ¿verdad? Ahorita me di cuenta que ya cuando proyecté, me di cuenta que cuando proyecté ya se puso lenta. ¿Ahorita me escuchan bien? Profe. Vale. Profe. ¿Qué quieres, güey? Profe. Que si es película o es serie. Es película. ¿Y cómo se llama? Se llama así, The King. Rey. El Rey. Ya ves. No es como la canción, no, es la película. No vayan a querer poner la canción y después pisteen y todo eso. Pero sí, güey. Bueno, muchachos, entonces aquí cerramos la sesión. Ya vimos cuál es el problema. El problema es compartir pantalla. Ahí es donde está el problema, ya me di cuenta. Entonces, bueno, fue nutritivo poder compartir, platicar con ustedes. Cualquier duda, esta sesión, pues igual la vamos a retroalimentar la próxima semana. Y recuerden que ya hay actividades, ¿no? Para las próximas 4 semanas. ¿Ok? Ya está, pues. Nos vemos entonces. Sí, profe. Se cuidan. Sí. Adiós. Bye. Bye.